You listen to me. You're Nick fucking... Whoa, Cage! Hi, I'm Nicolas Cage. Hay pocos actores tan conocidos y celebrados como Nicolas Cage. También hay pocos actores tan ridiculizados y criticados como Nicolas Cage. En las redes sociales hay 3 debates que son históricos: el Team Invierno o el Team Verano, tetas o culos, o el debate si Nicolas Cage es buen o mal actor. Cinematográficamente hablando, es uno de los casos más emblemáticos en Hollywood. Pocas personas tienen la habilidad de generar amor u odio en partes iguales. Existe un gran episodio de la serie Community en la que dan una clase llamada Nicolas Cage, buen o mal actor, la cual busca obtener una respuesta definitiva sobre si el actor de Living Las Vegas es una leyenda del cine o si en realidad es un mal actor que tuvo suerte eligiendo películas. La pregunta genera debate, división y enfrentamiento. Lo que finalmente se revela después de una larga meditación filosófica es que este tipo está más allá del bien y del mal. Pero antes de entrar en el debate sobre sus actuaciones, ¿quién es Nicolas Cage? Nació con el nombre de Nicolas King Coppola, es sobrino de su tío famoso Francis y de Talia Shire, más conocida como Adrienne de la película Rocky. Para no generar nepotismo y también como una forma de sacarse presión, se cambió el apellido por Cage, apellido del superhéroe de Marvel Luke Cage. Su filmografía inclasificable, sus indescriptibles métodos de actuación, su excéntrica vida privada que incluyen 5 matrimonios, uno de ellos duró 3 días, mucho despilfarro de guita, problemas con el fisco y peinados que hicieron soñar a muchos hombres con el injerto capilar mucho antes de que abrieran las primeras clínicas en Turquía, lo convirtieron en una de las personas más icónicas del cine contemporáneo. Pero, ¿por qué es tan discutido? ¿Por qué sus actuaciones generan amor u odio? ¿Cuál fue su ascenso y su caída? Su estilo exagerado lo definió desde bien temprano, basado en gritos y emociones fuertes, y es justamente su rareza lo que lo hace difícil de catalogar. De hecho, es imposible comparar a Nicolas Cage, ya que cuando vemos una de sus películas sabemos que estamos viendo a Nicolas Cage. Pero, ¿es exageración o método? En la película Birdie, la cual trata de un veterano de guerra de Vietnam, el actor se quitó 2 dientes sin anestesia para sentir el verdadero dolor del personaje. También pasó 5 semanas con la cara envuelta, lo que le provocó infección de piel. En la película El beso del vampiro quedó para la historia esta escena donde 30 años después se convirtió en uno de los memes más usados. Pregunto de nuevo, ¿exageración o método? En 1996, cuando ganó el Oscar a Mejor Actor por Living Las Vegas, Sean Penn, el competidor perdedor, dijo un poco enojado que Cage no era un actor, sino un performer. Cage, lejos de ofenderse, le dio la razón. Prefiero ser un performer a actor. Actuar implica mentir. Ahí se puede advertir un elemento de ese método, que podríamos llamar post-actuación, un estilo integral que tiene que ver con interpretar que con ser, pero que requiere una profunda transformación. Y si bien se aleja de la representación realista con un uso particular del artificio y el efecto, Cage no se apoya en sí mismo, sino que hace de sus personajes una versión distinta de lo que conocemos como Nicolas Cage. Un Cage para cada película, digamos. Y con esto quiero decir que a pesar de que tiene muchas escenas con exageraciones grotescas en muchas de sus películas, no cabe duda de que es un actor de método, con algunas licencias. Esas licencias dependían mucho del director con el que se encontraba, ya que a veces no podía controlar su método corporal y expresionista. Por ejemplo, con 3 de sus primeras pelis, La Ley de la Calle, Cotton Club y Peggy Sue, dirigidas por su tío, y Corazón Salvaje, por David Lynch, se vio a un Cage más tranquilo y pragmático, porque ellos supieron controlarle sus interpretaciones. Y otras como por ejemplo El beso del vampiro, sin duda su papel más sobreactuado y desmedido, película que nos regaló el meme anterior, el de la escena de la cara, y esta escena de los dientes de plástico, precisamente porque el director se lo permitía. A lo largo de su carrera, Cage protagonizó películas que no la verías ni aunque te amenacen con un fierro en la cabeza. El actor no le hizo asco a absolutamente nada y metió horrores como Wicker Man, Looking Glass o Ghost Rider, entre una lista muy larga de películas horribles. Todo tiene un porqué, pero lo dejo para más adelante. Lo cierto es que su mera presencia consiguió que estas películas, de las que no escuchaste hablar ni buscando en la dark web, tuvieran notoriedad por el simple hecho de que el protagonista era Cage. Y acá es donde el público comete el error de darle fama de mal actor por actuar en malas películas. Son 2 cosas totalmente distintas y sobran ejemplos. Le pasó a Sean Connery en Highlander,
Le pasó a Kate Blanchett en Premonición, a Julianne Moore en Evolution, a Halle Berry en Gatúbela y hay muchos ejemplos más. Tampoco destruyeron la carrera del actor, como sí le pasó a Kevin Costner en Mundo Acuático o a todo el equipo de Gigli, director incluido. De la épica al absurdo, del melodrama a la violencia extrema, de la tragedia humana a la fantasía sobrenatural, recorrer los senderos actorales de Cage se volvió una obsesión de fanáticos curiosos y detractores. El comienzo, ascenso y estrellato, caída y el renacer de Cage van de la mano con 4 etapas de su filmografía y acá las vamos a descubrir. Su carrera comienza con la comedia Best of Times en 1981, donde su personaje se llama increíblemente Nicolás y comparte cartel con Crispin Glover, más conocido como George McFly, en Volver al Futuro. Ya demostraba que sus dotes actorales iban más allá de lo que la trama le pedía, indistinto sea el género de la peli. A esta le siguieron, entre otras, las 3 películas dirigidas por su tío ya mencionadas anteriormente, hasta que en 1987 protagoniza Raising Arizona, de los hermanos Coen, y Hechizo de Luna, 2 grandes películas. Repito, 2 grandes películas de bajo presupuesto, que si no las vieron las tienen que ver, donde Cage empezó a demostrar todo su arsenal actoral y expresionista, también demostrando que es un tipo polivalente, pasando de una comedia negra criminal a una peli romántica en cuestión de meses. Después de estas 2 pelis tuvo éxitos audaces, otros no tanto, y fracasos no tan dolorosos porque aún era un actor joven. Hasta que en 1995 comienza su ascenso y estrellato. En 1995 se jugó el primer pleno con Living Las Vegas, donde hace de un alcohólico suicida que se enamora de una prostituta que le hace volver a abrazar la vida, usando absolutamente todos sus dotes actorales, y ganó el Oscar. Al año siguiente metió junto a Sean Connery La Roca, un clásico de acción, género del que empezó a sentirse a gusto y donde empezaban a predominar héroes más sofisticados y no tan estereotipados con músculos y cuerpos exuberantes. I said, put the bunny back in the box. En 1997 metió, ya consolidado como héroe de acción, 2 clasicazos de este género, Con Air junto a John Malkovich y Face Off junto a Travolta, donde exageró todo lo que se le dio la gana, una vez más porque tanto el guión y el director John Woo se lo permitieron. Y para los que vieron la peli, noten la diferencia cuando Travolta hace de Cage y le toca exagerar. Le resultó imposible, y ahí le doy la razón a Cage cuando dijo que era un performer y no un actor. Y para los que no la vieron, por Dios, no se pierdan esta joyita de los 90. Entre 1998 y el 2001 metió 2 buenas películas más. 60 segundos, otro clásico de acción donde hace de ladrón de autos junto a Angelina Jolie y a Robert Duvall, y City of Angels, una película romántica junto a Meg Ryan. Ah, y también produjo La Sombra del Vampiro, una muy buena película donde William Dafoe fue nominado al Oscar. Un pleno tras otro. En 2002 hizo junto a la más grande de todas, Meryl Streep, El Ladrón de Orquídeas, donde lo nominaron al Oscar nuevamente. Pero esta vez perdió. Pasaba de un género a otro sin inmutarse. En el mismo año dirigió Sony y en 2003 produjo The Life of David Gale. En 2004 le puso el gancho a Disney en un contrato millonario y filmó Tesoro Nacional, una peli de aventuras que a mí me gustó mucho y además es entretenida, sobre un tesoro yanqui escondido, donde la crítica la destrozó, pero no así el público, cuatriplicando la recaudación en taquilla, lo que hizo que vuelva a firmar otro contrato para su secuela en 2007, donde la peli no es tan buena como la primera, pero recaudó más aún, y posiblemente haya una tercera entrega en 2026. En 2005 filmó lo que sería su última gran película, que no fue bien recibida por la taquilla, pero sí por la crítica, The Lord of War, un caso real sobre venta de armas, y a partir de este año es donde su aura se apaga y empieza un fracaso tras otro. Y después de un estrellato de 10 años vino su inevitable caída. Am I getting through to you? Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se olvidó de actuar? No. Cage dejó de pegar plenos y tuvo una mala elección de guiones. Cada fracaso mermó más el atractivo comercial de Cage, impactando negativamente el presupuesto y taquilla de proyectos futuros, y creando una espiral descendente de financiación cinematográfica. Pero el rendimiento financiero es solo una cara de la moneda. Nicolas Cage es una máquina de hacer películas. De hecho, ostenta el mayor número de papeles protagónicos entre los artistas con más de $1.000 millones en taquilla. ¿Esto significa que sea un buen actor? No, pero claramente tiene una atracción para el público.
Pero, ¿qué lo llevó, además de esta atracción del espectador y de dejar de pegar plenos a esta abrupta caída? A mitades de la década del 2000, el bueno de Nicolás empezó a tener problemas financieros por compras extravagantes y a tener cuantiosas deudas fiscales. El gasto excesivo de Cage en artículos de lujo es legendaria. Una mansión embrujada, 2 cobras, un cráneo de dinosaurio por el que pagó $500,000, 2 castillos y una katana japonesa de un antiguo samurái. A este peculiar individuo no le quedó otra que agarrar cualquier tipo de guión que le ponían arriba de la mesa para sanear su bancarrota. Desde fines del 2005 hasta el 2017 hizo casi 50 películas, sí, 50, y les aseguro, porque me vi la mayoría malas, y algunas muy malas. ¿Y se acuerdan que al comienzo de este video mostré un gráfico con algunas de sus películas horribles? Bueno, acá están las otras, las casi 50 películas que hizo en esos 12 años nefastos. La única que se salva en esos 12 años es Kick-Ass en 2009, que es una gran peli. Pero, ¿esto significa que haya actuado mal? No, pero le cortaron las alas. Todas sus maneras interpretativas existentes en películas anteriores, donde además dejó de usar sus métodos, donde hizo fundar su propia escuela de roles en los 90 y en el 2000. Dejó de utilizar su método personal, donde el exceso es una estética y también un recurso de la emoción. Eso, sumado a los malos guiones, derivaron inevitablemente en malas películas. Pero siempre después de una caída no queda otra que levantarse, de tocar el fondo del océano a sumergir. Y no todos los actores pueden decir esto, pero sí es el caso de Nicolas Cage. En 2018 se puso las pilas, empezó a pagar deudas, lo que lo llevó a dejar de elegir cualquier guión de mierda que le ofrecían solo para contribuir a la causa. Pero aún así siguió alejado de Hollywood, experimentando en el cine de autor, donde aprovechó toda su experiencia y sobre todo su histrionismo actoral para sacar a relucir sus dotes sin licencias. Y así sacó 2 peliculones como Mandy y Mom and Dad, que como dije anteriormente, si no fuera porque estaba Nicolas Cage, no nos hubiéramos enterado que existían. En 2019 hizo Color of the Space y en 2020 hizo Pig, una de sus mejores actuaciones y una de sus mejores películas. Ya en estas 4 pelis se ve a un Nicolas Cage más maduro, donde sabe cuándo meter su parte performer y cuándo no. En 2022 filmó otra de sus mejores películas, El peso insoportable del talento masivo, junto a Pedro Pascal, una peli donde Nicolas Cage se ríe de Nicolas Cage repasando su carrera. Acá sinceramente la rompe toda, bueno, los dos la rompen toda, es una gran película. En 2024 filmó Longlegs, una de terror, género del que ya había experimentado y donde no le había ido bien, pero desde su vuelta a las grandes ligas en 2018 hizo 3, todas buenas y con grandes críticas. Esta peli no solo está buena, sino que recaudó 13 veces más de lo que gastó la productora que es propiedad de Cage, Saturn Films, de la cual nunca se despegó ni en sus peores momentos económicos. Gran acierto. Y hay más, porque prestó la voz para Spider-Man y filmó Dream Scenario, Acá la rompe toda y Renfield, otra de terror. 8 grandes películas en 6 años, lo que viene a reafirmar que en su caída, sus problemas privados atentaron contra él mismo. Nicolas Cage versus Nicolas Cage, la historia de su vida. ¿Buen actor o mal actor? Yo creo que buen actor, con altos y bajos, muchos bajos, es cierto, y películas malas por cuestiones externas, pero que es un actor con un abanico interpretativo tan grande que a veces se desmadra, pero con un buen director, un buen guión y una etapa de estabilidad emocional, hace magia. Y lo más importante en esta industria es no pasar desapercibido, y Nicolas Cage lleva 40 años dividiendo opinión, y eso es bueno. Y algo más, tiene a su favor que mucha gente joven sabe quién es. Alguna vez en una entrevista en The Guardian le preguntaron si corría riesgo de agotarse. La respuesta fue clara, imposible, porque estoy abierto al mundo. Ojalá el mundo siga abierto a Nicolas Cage. Buen actor, mal actor, lo que importa al fin y al cabo es el legado que nos dejó y nos seguirá dejando. Si les gusta cómo actúa Nicolas Cage o no y tienen una opinión formada sobre sus actuaciones, lo pueden dejar en los comentarios, y también si hay alguna peli de él que les guste, ya que en el próximo video va a ser un top sobre sus películas. Así que nos vemos en la próxima.